La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Ya comienza Desde la Casa con Centro Urbano. Reportajes, entrevistas, noticias y toda la información que a ti te interese sobre arquitectura, construcción y sector inmobiliario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, estamos en Centro Urbano Radio aquí platicando, martes 5 de la tarde, ya lo saben, vamos a estar platicando de vivienda, de desarrollo urbano, de temas de construcción, de temas inmobiliarios, de hipotecas, y hoy en especial vamos a estar hablando, querida Hanna, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, mira, y más con el gusto de recibir amigos en cabina, de recibir amigos aquí, estamos haciendo una transmisión, esta vez desde las instalaciones de Centro Urbano, y vamos a estar platicando de Estado de Derecho y toda la función fundamental para toda la estabilidad legal de las personas, de que hacen el papel de los notarios. Y tenemos invitado especial. Así es, como tú comentas, precisamente justo para estos temas, tenemos el honor de recibir el día de hoy aquí a José Antonio Manzanero Escutia, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Muchas gracias por estar Gracias, aquí. buenas tardes a todos y a tu auditorio, desde luego. Amigo querido, pues todo un tema la parte de los notarios, porque a veces la gente cree que es una opción ir con los notarios, y la realidad es que cada vez que nos hacen una pregunta sobre la forma de evitar que les vean la cara, o pues la forma más inmediata de evitar cualquier fraude, cualquier mal momento, bueno, eso de un mal momento ahorita no hablemos porque Sí, no. el término está muy quemado, pero bueno, el punto es que el notariado mexicano, a través de todos los notarios que tenemos, una red muy importante en todo el país, pues es importante para que tengamos esa tranquilidad. Ahora, platícame cuál es la función del notario, cómo funciona en México, cuántos notarios hay, cuál es la forma en que operan en cada una de las entidades del país, cómo funciona. Bien, Urbano, gracias. Fíjate que el notario es un fedatario público y somos los encargados de darle forma a los actos jurídicos que por ley así lo requieren para que sean válidos en términos de ley. En el país existimos aproximadamente 4,100 notarios. Actualmente son miembros del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Asociación Civil, aproximadamente 3,400 colegas notarios, divididos en las 32 entidades. La forma de cómo trabajamos los notarios, cómo accedemos a la función y en qué intervenimos, está regulado. Y siendo esta una materia local, en cada una de las 32 entidades está diseñado el mecanismo, el proceso para que un notario llegue a obtener su patente o su fiat, que es otorgada por cada uno de los gobiernos estatales. En el caso de los notarios de la Ciudad de México, tenemos más de 70 años, donde la única forma o manera de acceder a la función es a través de exámenes de aspirantado y de oposición. Una vez que el notario ha obtenido la patente, el fiat correspondiente, y se allega de ciertos elementos como son protocolo, sello, elementos materiales para trabajar, lo que hacemos es intervenir en una gama de actos muy interesantes. Intervenimos en temas inmobiliarios, desde luego. Si tú deseas comprar una propiedad, consulta a tu notario, el notario te va a asesorar, te va a explicar qué debes hacer para que no haya ese mal trago al momento de adquirir, no tengas una sorpresa. Revisará la documentación, te va a sugerir la mejor mecánica de adquisición, te explicará los temas tributarios, federales y locales. Si tú deseas hacer un testamento, un acto de última voluntad, acude a tu notario. Si tú eres un emprendedor y quieres crear una empresa, acude a tu notario que te explique qué tipo societario es el que más te conviene, los requisitos, los efectos, la necesidad de acudir ante entidades de derecho público, de gobiernos federales, por ejemplo, obtener tu registro federal de contribuyentes. Si tú ya pagaste tu crédito, el notario te va a ayudar a que se libere esa hipoteca, se escribe en registro público. Si tú vas a salir del país o tienes muchas actividades y quieres otorgar un poder para que alguien te represente, el notario te va a ayudar. Si tus hijos requieren salir del país y una autorización especial o documentos certificados, el notario interviene en todo ello. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que un ciudadano, un mexicano, un extranjero que vive en nuestro país, tarde que temprano va a tener que ver con algún notario. Y entonces es importante que sepan que los notarios estamos para coadyuvar, para ayudar, para asesorar. Los notarios también en nuestra intervención, normalmente a lo largo del país estamos
delimitados en el tema del cobro de los honorarios. Existen aranceles que regulan qué y cómo debemos de cobrar. De tal manera que siempre, tarde que temprano en tu vida como ciudadano, como mexicano, verás a un notario. Por eso una recomendación que hacemos es acérquense a su notario, vean a su notario. En todo el país, según entidad, hay ciertos números de notarios. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato hay más de 300 notarios. Veracruz por el estilo, Jalisco también, Ciudad de México más o menos como 250. A lo mejor en Aguascalientes tenemos 50 notarios. Y en este orden de ideas, en cada entidad se regula la forma de cómo acceder y cómo distribuir la presencia del notariado nacional. Ahora, esto es muy importante porque la gente en general no lo sabe. Tenemos una cultura jurídica muy pobre en lo común en México. Tenemos problemas de educación, por supuesto, pero una crisis de cultura financiera, de cultura jurídica. Y en este caso que estamos dirigiéndonos a una audiencia que suponemos, en el caso del centro urbano, muy enfocada al desarrollo inmobiliario, al desarrollo urbano, a todos estos temas, y gracias a la vinculación con Radio Arquitectura, que estamos buscando llegar a una audiencia de arquitectos que se están formando, que ya trabajan, y que muchas veces los arquitectos son por naturaleza bastante más reacios a vincularse con la parte legal porque pues no sé, a lo mejor nos cuesta trabajo como arquitectos entrar. Sin embargo, es fundamental lo que tú dices, que tarde que temprano tenemos que llegar y que para hacer las cosas bien, en muchas ocasiones lo mejor es llegar antes, llegar temprano, ¿no? Desde luego, porque por ejemplo, un constructor, un ingeniero, arquitecto, desarrollador, que va a comprar un inmueble para después ahí edificar, construir, va a querer vender el producto de su construcción, tendrá que seguir un proceso de cambio de régimen en condominio, claro. Quizá la afectación o creación de fideicomisos, financiamientos, en todo eso interviene el notario. De tal manera que sí es muy importante que se acerquen los arquitectos, los desarrolladores, aún por temas de uso de suelo. Quiero comprar un terreno porque pienso edificar 15 pisos, a lo mejor la factibilidad me da para 8 o para 10. Es un tema muy sensible que ahora hemos visto en la Ciudad de México, donde se han inclusive se han demolido pisos porque el constructor construyó más de lo permitido, por la causa que sea. En este caso, los notarios pueden ayudar desde la compra del suelo para verificar lo que se puede construir en ese terreno. Efectivamente. Lo cual es fundamental, porque parte del tema es que el notario es, entre otras cosas, una especie de consultor de quien lo consulta, vaya, del ciudadano, del constructor, de quien sea, para hacer las cosas bien. Yo, cada vez, todos alguna vez en nuestra vida hemos dicho, te vas a ver con mis abogados. Y la realidad es que ninguno tenemos abogados. Entonces, lo más cercano que tendríamos a eso son los notarios, porque podemos acercarnos y hasta donde tengo entendido, ustedes dan mucha consulta y asesoría sin costo. Sin costo, al menos en la Ciudad de México está previsto que el notario pueda cobrar por la consulta, pero una realidad es que la gente acerca al notariado y no hay cobro por consulta. Es más, en la Ciudad de México tenemos un programa permanente de consulta gratuita los días martes, miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde, y cualquier gente se acerca a consultarnos. Normalmente la gente también tiene un poquito de miedo y es reacia a ir al notario porque dice, me van a cobrar por la consulta, no sé si mi negocio va a ser viable o no, y tienen ese miedo. Pero es igual que si tú te sientes enfermo, pues ¿a quién acudes? Pues a un médico que te da una consulta, quizá de manera preliminar, y después lo que sigue. Vale la pena, es invertir un poquito de dinero en algo que te va a dar tranquilidad, te va a dar seguridad. Y ya que estás poniendo el ejemplo del doctor, es clarísimo, porque uno no quiere ir al doctor porque le da miedo, porque no quiere gastar, por lo que tú quieras. Pero cuando le duele, va corriendo. Cuando urge, urge. Y con el notario lo más triste es que pasan muchas veces que cuando llegan las gentes con ustedes o con cualquier abogado es porque ya les vieron la cara. Ya les vieron la cara o ya hay un problema que atender, no se actúa de forma preventiva, sino reactiva. Y es lo mismo. Si a mí como notario me plantean un asunto de antemano, yo les puedo decir cuál es la mejor directriz, en mi opinión, como abogado, como asesor legal, qué tiene que hacer, para dónde tiene que ir, qué elementos pedir. Es algo muy común, fíjate, Urbano, que en la práctica inmobiliaria mexicana el vendedor pide un anticipo. Sí, claro. Y el comprador, con el afán de que le gustó la propiedad, que la casa queda cerca de la escuela de los niños, que a la señora le gustó la casa, la razón que tú me digas, se avientan, déjame usar la expresión, a dar un anticipo. Y muchas veces se puede frustrar un asunto, un negocio, y el señor, ¿cómo recupera su dinero? A través normalmente de un reclamo judicial. El notario está
para evitar ese tipo de cosas. Que nos consulten, que nos vean, que no tengan miedo de ir a la notaría. Y en el caso específico de los temas inmobiliarios, por ejemplo, pareciera que los que estamos en esto por ser arquitectos o ingenieros lo sabemos, pero la realidad es que en la escuela no nos preparan para esto. Yo les voy a poner un ejemplo de un querido amigo que un buen día me dice, fíjate que ya me metí de desarrollador inmobiliario. Tengo el terreno de mi suegra. Ya desarrollamos un edificio y ya estamos vendiendo. Muy bien, ¿y qué te falta? El régimen de condominio. Claro. Le faltaba todo. todo. Pues sí. O sea, sin eso no puede vender. Al final se dio cuenta de que tenía pendiente un trámite que debió haber hecho mucho antes, porque si no, no podía vender y corría el peligro grave de defraudar a las personas que les había vendido porque no les iba a poder escriturar. Claro, y vender con todas las de la ley. Claro. ¿Por qué? Porque si tiene su escritura de su familiar, pero en su licencia de construcción hay algo que no vigiló, que no se dio cuenta, que no tenía la formación para verlo y que era un obstáculo para la cuestión de régimen en condominio y por ende el poder enajenar, porque además otro tema importantísimo es, hago la escritura, sufre un proceso de inscripción en el registro público de la propiedad. Sí, claro. Y si no está inscrito, es difícil que quizá alguna institución bancaria le diga, acepto tu negocio. Entonces va a tener problemas, ya firmó contratos privados con los compradores, tienen penas convencionales, tienen plazos de cumplimiento y es donde se complica el tema inmobiliario. Sin y en lugar el a dudas. caso del ciudadano común, fíjate que, por ejemplo, ese gran boom de vivienda que hubo en los años recientes ha provocado que mucha gente tenga casa y que no tenga una formación para entender cómo venderla, cómo rentarla. Por ejemplo, anteriormente estaba prohibido por regulación de Infonavit rentar la vivienda. Pero hay muchas gentes que la venta de su vivienda que compraron la hacen de una forma la venden de una forma informal. Sí, La venden lo con hacen un a través de contratito traspasos, contratos privados, otorgamiento de poderes y luego, como seguramente tiene presente en nuestro auditorio, a partir de julio del 2013 existe la ley antilavado, Sí, claro. la cual marca y ordena una serie de cuestiones que son fundamentales para poder escriturar. Sobre todo en el pago del precio, no se puede pagar en efectivo más allá hoy de 605,000 pesos en efectivo. Se tiene que pagar necesariamente en cheque, transferencia, cheques de caja, cheques certificados, no en efectivo. Y bueno, evidentemente son cosas que los ciudadanos no sabemos, por eso es bueno preguntarle a la persona adecuada, que es el notario. Hanna, tenemos información. Así es, vamos a ir a noticias, pero antes no voy a olvidar, bueno, hay que recordarle al público que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, como nos encuentran en Facebook y en Twitter como Centro Urbano. Y no olviden seguir nuestra transmisión de Facebook Live por Radio Arquitectura, donde pueden mandarnos sus preguntas o sus comentarios. Y pues vamos a escuchar las noticias, ¿te parece? Vamos. Estas son las noticias. Los proyectos Américas 1500 y Hotel Tulum del despacho Sordo Madaleno Arquitectos fueron seleccionados como finalistas del Festival Mundial de Arquitectura 2017. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México lanzaron la invitación para participar en el taller práctico de normatividad para la Ciudad de México en materia de proyecto arquitectónico y desarrollo urbano. La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana emitió la convocatoria para participar en la Segunda Bienal de Jóvenes Arquitectos 2017. El objetivo, dijo la Federación, es identificar las mejores obras arquitectónicas del país. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, promulgó la norma técnica para la reducción de estacionamientos en la capital del país. La medida, dijo el mandatario, es un cambio de paradigma total en la capital que abonará a mejorar la movilidad. El pasado jueves y viernes se realizó en la Ciudad de México el encuentro de laboratorios urbanos de Latinoamérica. El evento tuvo como objetivo intercambiar experiencias para brindar diversas estrategias que mejoren la calidad de vida de los habitantes citadinos. En Cancún, Quintana Roo, se realizó el pasado 6 y 7 de julio la reunión nacional del sector empresarial del Infonavit. Entre los puntos abordados en el evento se encuentra la necesidad de desarrollar las capacidades tecnológicas y analíticas del instituto, así como separar el mandato pensionario e hipotecario del organismo. Informó para Centro Urbano Radio, Edgar Rosas.
Si quieres más información, síguenos en @centrourbano y en centrourbano.com. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. Descubre esto y más en centrourbano.com. ¿Sabías que de 100 albañiles, 47 no terminaron algún grado de estudios? Construyendo México Crecemos, IAP, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Si eres desarrollador inmobiliario, puedes tener un aula en tu obra y ofrecer educación básica y tecnológica a tus trabajadores. Únete en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 6364-1736 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. Y estamos de vuelta platicando de todo este marco legal que tiene que ver con todo, porque nos platicabas antes de empezar ya con los temas inmobiliarios, que el notariado tiene que ver con un testamento, con las cosas más básicas, con un poder, con tantos temas tan cotidianos que a lo mejor no nos damos cuenta hasta que son problemas, ¿no? Hay gente que literalmente, mira, me tocó un caso de una amiga que estaba casada y de repente su marido se fue. Se pelearon, él le dejó un poder para que pueda vender la casa y cuando quiso vender la casa, pues toma tu poder, ¿no? Pero un poder que no tenía validez. Entonces es un problema muy grave que la gente tiene que saber, porque muchas veces la gente, actuando de buena fe, pero al margen de la ley, se puede meter en problemas muy graves que pueden ser hasta un problema jurídico, ¿no? Sin lugar a dudas, porque ahorita que mencionas el tema de los poderes, que es muy, muy interesante. Fíjate que en las 32 entes del país tenemos 5 en las cuales los poderes tienen una vigencia temporal. Esto es, en Jalisco un poder dura 5 años, Estado de México 3 años, Durango, Guanajuato, Aguascalientes dicen 36 meses. Y hace un par de semanas, entiendo, se presentó en Zacatecas una iniciativa para tocar este punto. En las demás entidades el poder no tiene vigencia, pero hay políticas de ciertos acreedores, bancos, institutos de vivienda, piden renovación, que te dicen, si este poder tiene una antigüedad de más de 6 meses, más de un año, ya no sirve. Oye, pero es que eso no dice la ley. Pero mi política sí. Mi política es esa. Y entonces, si yo estoy negociando y adquiriendo en estas condiciones, y ya firmé un contrato privado, y ya tengo la espada de Damocles encima, y resulta que el poder no sirve, ya tengo un hombrete, y tengo una responsabilidad, y tengo una pena convencional, o que hacer frente a una responsabilidad. Y luego, resulta que el poder otorgó hace 3, 4, 5 años y por disposiciones de la ley antilavado, los notarios que hacemos actividades vulnerables debemos tener cierta información de las partes, no solo de los representantes, sino de los representados. Y si no tienen todos los elementos, no van a poder vender. Entonces, por eso es fundamental, bien decías tú, el que el usuario del servicio, el ciudadano, se acerque al notario, al que sea, que no tenga miedo en preguntar, en consultar. Por ejemplo, quiero vender mi casa, resulta que es la de los abuelos, y los abuelos se murieron, mi padre se murió y yo vivo ahí, sí, pero no he hecho el trámite para que yo quede como propietario. O sea, es tuya, pero no es tuya. Así es, hay una sucesiones pendientes, hay pagos de impuestos. ¿Quién va a determinar eso? El notario. Los regímenes matrimoniales. Estoy casado en sociedad conyugal o en separación de bienes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Cuando mi padre murió, yo estaba casado en sociedad conyugal. Luego me divorcié, pues resulta que mi exesposa puede participar en derechos de ahí. ¿Quién te va a definir la fecha, el régimen, los efectos? El notario, el especialista.
Vale la pena que nos consulte. Y sobre todo porque que cada vez, conforme avanza el tiempo, hay mecanismos que han permitido que sea más fácil el acceso al notario y más barato. Por ejemplo, estábamos platicando antes de empezar el programa que ya desde hace varios años se viene llevando a cabo el mes del testamento, que es en septiembre, me platicabas. Y ahí verdaderamente son precios bastante razonables para hacer trámites que son muy importantes. Te pongo un ejemplo que es el que conozco porque soy notario de la Ciudad de México. Un testamento en la Ciudad de México, según el arancel normal, tiene un costo de 4,750 pesos. En el mes de septiembre cuesta 1,900 pesos. Wow. Pero además, digo, yo diría dos cosas. Primero, preciazo de que sea un testamento por 1,900 pesos. Pero el otro, el precio pleno tampoco es muy alto para lo que estamos salvaguardando. No. Lo que es increíble es que por 5,000 pesos, por 4,000 y tantos pesos, la gente ponga en riesgo el patrimonio y además la gente que quiere hacer su testamento para heredarle a sus hijos, les quiere heredar todo menos problemas. Dejar problemas por ese dinero se me hace un absurdo, vaya, y evidentemente no estoy haciendo labor de venta para los notarios. No, pero te puedo decir que yo lo asocio a un tema cultural, a un tema de formación, de información. Conmigo llega gente a mi oficina que me dice, licenciado, llega un matrimonio, quiero hacer testamento, dice el señor. Oiga, ¿y la señora? No, ella no tiene nada. Sin embargo, el señor la quiere dejar como heredera. Y les planteo el caso, a ver señor, usted deja como heredera a su esposa y usted no quiere que ella haga testamento. ¿Quién de los dos se va a morir primero? No sabemos. Entonces imagínese usted, y me pasó, un matrimonio, va a mi oficina, el señor hace testamento, la señora está casada con el señor en segundas nupcias y tiene hijos del primer matrimonio. Solo hace testamento el señor y deja como heredera a la esposa. Se van de viaje carretero, tiene un accidente y pierden la vida los dos en un choque. El señor dice el acta de defunción que muere a las 10 de la mañana. La señora más fuerte, más resistente, muere a las 11. La señora alcanzó a ser heredera del esposo. Había testamento del esposo hacia ella, pero ella no tenía testamento. Y al morirse ella sin testamento y morir intestada, la ley dice que todos los descendientes de ella reciben el patrimonio. No, y los descendientes eran los hijos del señor, 2, y los hijos de ella del primer matrimonio. ¿Quiénes se quedaron con los bienes del señor? Los 4, 2 hijos que no eran de él, por no querer gastar 4,700 pesos o 1,900. Los mexicas somos muy curiosos. Sí tenemos para la fiesta de 15 años, para las posadas, para Semana Santa, para cambiarle llantas al coche, para arreglarlo, ponerle quemacocos. Pero no tenemos 4,700 pesos. Me preocupa que el notario me tiene espiado, Se me hace que me tienes, ¿cómo se llama el Pegasus? Tienes el Pegasus conmigo, ¿verdad? Sí, pues sí, pero es la total realidad. No dimensionamos la importancia de las cosas. Pues qué caramba. Pues tenemos ahora un reportaje, Hanna, tenemos información, porque fíjate que lo que está pasando en el mundo es que la UNESCO sigue registrando proyectos como patrimonio y eso es una cosa muy importante y tenemos algo sobre eso, ¿no? Así es, este mes de julio tuvieron una reunión, la UNESCO en Turquía, donde se agregaron 21 nuevos patrimonios mundiales y pues vamos a escuchar el reportaje sobre los más relevantes en el tema de arquitectura. Venga. A continuación, escucha el reportaje desde la casa con Centro Urbano. Del 10 al 17 de julio, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO celebró su reunión número 40, durante la cual se inscribieron 21 sitios nuevos a la lista de Patrimonio Mundial. Los sitios elegidos reúnen características arquitectónicas de diferentes etapas de la historia y representativas de su ubicación geográfica, además de fusionarse con el paisaje natural de la zona. Algunos tuvieron un importante papel para el desarrollo de sus sociedades, entre los que destacan el conjunto arquitectónico moderno de Pampulha, ubicado en Brasil. Fue el centro de un proyecto urbanístico visionario de Ciudad Jardín realizado en 1940 en la ciudad de Belo Horizonte. Astillero de Antigua y sitios arqueológicos conexos, Antigua y Barbuda, un recinto fortificado de la época georgiana con instalaciones y edificios portuarios y navales. Sitio arqueológico de Ani, Turquía. Se trata de un gran conjunto de viviendas y edificaciones religiosas y castrenses dotadas de una estructura urbanística típica de la Edad Media. El Khanat persa, República Islámica de Irán. En el conjunto de las regiones áridas de Irán, la agricultura es sostenida por el antiguo sistema de riego de los khanats, que toman el agua de los acuíferos en lo alto de los valles y la hacen circular por túneles subterráneos.
obra arquitectónica de Le Corbusier, integrado por 17 sitios repartidos en 7 países, entre los que destacan India, Japón, Argentina y Francia. Sitio arqueológico Nalanda Mahavihara en India. Está integrado por los vestigios arqueológicos de un gran monasterio y se distingue como la más antigua universidad del subcontinente indio. Conjunto de cuevas de Gorham, Reino Unido. Atestigua la presencia del hombre de Neandertal durante más de 125.000 años. Las investigaciones científicas en este sitio han contribuido al conocimiento de la evolución de la especie humana. Mientras tanto, en México, como sitio natural, se eligió el archipiélago de Revillagigedo, situado en el Pacífico Oriental, formado por las islas de San Benedicto, Socorro y Clarión, el islote de Roca Partida y sus aguas adyacentes. Las 4 islas son las cumbres emergidas de otros tantos volcanes integrantes de una cadena montañosa submarina. Reportó para Centro Urbano Hanna de Pacheco. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor de compras, en verde, desarrollos, decoración, ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. Suscríbete. Recuerda, 55 60 24 02 67. Bien, y estamos de vuelta y llegamos directamente con una llamada telefónica. Tenemos en la línea a Marco Gómez, director general de Vaproy, que es una unidad de evaluación. Marco, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, a sus órdenes. Marco Gómez, para servirles. Marco, pues platicando sobre el tema de que en este momento el tema de la evaluación se ha vuelto clave, siempre lo ha sido, pero en este momento que hay una acelerada alza en los precios de los inmuebles, para ustedes es una labor muy interesante este proceso de estar actualizando los valores, ¿no? Porque ustedes le dan respaldo evidentemente a las operaciones inmobiliarias, pero también a todo el mercado hipotecario. ¿Cómo le hacen para estar actualizando los valores? Perdón, no se escucha muy bien. Te decía, Marco, ¿cómo le hacen en este momento para estar actualizando valores ante el alza tan acelerada de los precios de los inmuebles? Muy bien. Bueno, pues mira, tenemos que estar en constante acercamiento con el mercado, con los precios de venta de los desarrolladores, pero teniendo mucho cuidado con el incremento acelerado de los precios. No podemos dejar de considerar el mercado secundario para poder aterrizar muy bien las conclusiones de nuestros valores. Porque si bien es cierto, el crédito se está moviendo de una manera acelerada, lo cual está promoviendo la compraventa de manera importante, tenemos que tener mucho cuidado en no provocar una burbuja inmobiliaria. No, bueno, claro, aquí el tema es que ustedes a fin de cuentas con imagínate la importancia que tiene la evaluación, porque de la cantidad de créditos hipotecarios que se generan en el año, que se supone que van a ser para vender aproximadamente 450,000 viviendas nuevas, pues todo eso está sustentado con un avalúo y eso es una responsabilidad muy alta, ¿no? Es correcto. Así es, de hecho el avalúo es la herramienta que le sirve a las entidades financieras para fijar el importe de crédito en función al valor de la garantía. Razón por la cual los evaluadores y las unidades de evaluación tenemos una gran responsabilidad de hacer nuestro trabajo con las mejores prácticas. Oye, Marco, y en este momento,
con todo esto que está pasando, con toda la transformación del sistema financiero, los evaluadores, ¿cómo están haciendo para actualizar el conocimiento? Tengo entendido que ustedes están agrupados en una asociación, en la Asociación Nacional de Unidades de Evaluación, y ustedes, ¿qué están haciendo para actualizar el conocimiento, para actualizar esa representatividad a través de una asociación? Bueno, pues a través de las asociaciones estamos trabajando en capacitación para las unidades, así como para los miembros de las unidades, que somos los evaluadores, los controladores y el personal interno. Adicionalmente, existen en el mercado institutos de capacitación, particularmente en la actualidad, bueno, pues hemos tomado la mayoría de los evaluadores que estamos autorizados por Sociedad Hipotecaria Federal, hemos tomado un curso de las reglas de carácter general que establecen tanto la metodología para la elaboración de avalúos, así como las que establecen la autorización y la inscripción tanto de evaluadores como de unidades de evaluación, y actualizados también en el sistema maestro de avalúos y en lo que es el código de ética, haciendo mucho refuerzo en el tema, ya que nuestra actividad, pues obviamente como todas las actividades deben de ser, pues tienen un alto contenido de ética profesional, ¿verdad? No, por supuesto. Imagínate además la trascendencia de estar involucrados en operaciones de todo tipo, porque además las unidades de evaluación no solamente están en el mercado inmobiliario, ustedes pueden evaluar pues, empresas, pueden evaluar marcas, pueden evaluar lo que no nos imaginamos. ¿Es así, no? Sí, pues hay unidades de evaluación que se dedican específicamente a hacer avalúos para créditos garantizados a la vivienda, pero hay otras que se han diversificado y hacen avalúos para créditos empresariales, hacen avalúos para aseguradoras, hacen avalúos para diversos clientes, ¿verdad? Entonces, no solamente las unidades de evaluación necesariamente están dirigidas a realizar avalúos cuyo propósito es el crédito garantizado a la vivienda. Hay otros nichos que se están atacando también. Muy bien, pues Marco, muchísimas gracias por el tiempo y esperamos verte pronto aquí en cabina. Al contrario. Un abrazo. Saludos a tu público. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y pues, amigo, fíjate que es parte del tema, ¿no? También la evaluación es otro tema que, al igual que el notariado, en otra rama, pero también tiene que ver mucho con la credibilidad de los mercados que estamos construyendo. Porque a fin de cuentas, ser un mercado inmobiliario sano tiene que ver con que los valores de las propiedades estén bien y después con que esté todo debidamente documentado a la hora que se hace todo el procedimiento, desde que el suelo está vacío hasta que se hace una vivienda y se vende y se vuelve a vender y se vuelve a vender y se demuele y se construye y ahora se modifica. Es un tema legal muy complejo, ¿no? Ese seguimiento. Sí, desde luego, y tiene que ver con la situación actual del objeto de la venta, que sea un valor real, un reconocimiento de las condiciones de mercado y que además tiene su relevancia para efectos tributarios en materia de impuestos federales y locales. En el tema local, por ejemplo, cuando hay una transmisión, pues viene casi en forma inmediata o automática un acto adicional al padrón de contribuciones que va a ayudar también a redefinir el valor catastral de un bien y en base a lo cual la autoridad local cobra impuesto predial, por ejemplo. Entonces sí, definitivamente es un tema más que relevante. Muy bien, estoy platicando con el notario José Antonio Manzanero, que es el presidente del Colegio Nacional del Notariado, y los invito a que hagan algún comentario, alguna pregunta. El notariado es algo que debiera estar mucho más cerca de lo que lo tenemos cotidianamente. Ya platicábamos de lo que puede valer un testamento, ya platicábamos de la importancia de hacer la escritura de un bien inmueble, ya platicábamos de la importancia de hacer el régimen de condominio para quien esté desarrollando, y hay muchas veces que la gente tomamos decisiones muy malas, ¿no? Por ahorrarnos, ya decías tú que por ahorrarnos el testamento, dejábamos en problemas terribles a la familia. Y hay gente que lo mismo, compra una vivienda y se le hace fácil no escriturarla por ahorrarse ese dinerito. ¿Y qué le puede pasar a una persona que no escritura, por ejemplo? Una persona que no tiene una escritura que ampare la propiedad de un bien a su favor es una persona que no va a poder acceder a un crédito. Si tuviera que pedir un préstamo y garantizar con su casa, que es una hipoteca, no podría hacerlo. El día de mañana, si llega a faltar, sus causavientes, beneficiarios, herederos y o legatarios tendrán que afrontar un doble trámite de escrituración y de pago de impuestos por no haberse dado el que le hubiera correspondido de vida a la persona que falleció. Igualmente, el hecho de no tener regular su propiedad trae como una consecuencia directa, en mi opinión, que no haya un padrón actual de contribuciones, el Estado no recauda lo que debe, no se cumplen con sus funciones de derecho público.
En ese orden de ideas viene a ser algo muy importante el que la persona tenga su propiedad escriturada. Tú decías hace rato el que la gente compra y no escritura. Es como si tú compras un vehículo, ¿lo sacas de la agencia sin que esté asegurado? Seguramente no. ¿Por qué? Porque te lo pueden robar, puedes haber algún siniestro, un accidente, y te va a costar, si no estás amparado, mucho dinero esto. Es algo parecido. Sabemos que comprar un inmueble es un sacrificio. El escriturar un inmueble podemos decir que está alrededor de entre un 3% a quizá un 7-8% según la entidad donde se ubicado el bien. La base para una cotización de una escritura puede ser normalmente triple, es valor catastral, valor comercial o de avalúo y precio fijado entre las partes. Entonces, si yo compro algo que me vale un 100%, debo de reflexionar la importancia que me represente el pagar ese 4, 3, 5, 6% para tener mi propiedad regularizada. O sea, una vivienda que vale 100,000 pesos, la escritura te va a costar entre 5,000 y 7,000 pesos. No, es una relación inversa proporcional. Porque fíjate, si tú vas a escriturar una casa de 100,000, es igual y tienes que tramitar un certificado ante el registro público que si fueras a comprar un piso en Santa Fe. También tramitas un certificado. Claro. Nada más que el piso en Santa Fe vale $1,000,000. Esta casita vale 100,000, pero gastas lo mismo. Hay ciertas variables como son los derechos de registro público. Hay entidades donde hay mínimos y máximos hasta de 15, 17,000 pesos. Hay otras en las cuales es un porcentaje sobre el valor de la propiedad. Los honorarios, al menos en la Ciudad de México, tienen una relación inversa proporcional. Entre más alto es el valor de la propiedad, menos honorario tengo derecho a cobrar como notario. Bueno, sí, sería mucho dinero, ¿no? Curiosamente, efectivamente, ante un efecto de regreso. Y en materia de impuestos, en muchas entidades, el impuesto local por adquirir es del 2%, del 2.5%. De suerte que en un componente total de escrituración, a lo mejor te cuesta un 3, un 4, un 8%, que viéndolo por donde lo veas, vale la pena. Además, la verdad es que es parte del costo. Uno tiene que entender cuando va a comprar una vivienda que la vivienda es la vivienda más el costo de escrituración. Sin lugar a dudas. Inevitablemente, porque además, como bien dices, por muchas cosas. Primero, porque es la única forma que verdaderamente uno tenga la seguridad de que la casa es propia. Mira, un ejemplo muy común de las cosas que hace la gente. Personas están pagando un crédito Infonavit, por ejemplo, que dicen, ya se lo traspasé a mi compadre porque me dio una lanita y él siguió pagando los pagos. Siguió haciendo los pagos mensuales al Infonavit en mi nombre y hay un contrato de compraventa. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué pasa con esa propiedad? Evidentemente no es del comprador. Pasan muchas cosas, fíjate, porque frente al instituto, el que es el dueño, el que es el propietario, el que es el deudor, es el trabajador original. Ese contrato privado que fue entre ese trabajador y su compadre, ese traspaso, ese respaldo privado, no cumple con todos los requisitos de ley para ser oponible frente a terceros. No hay registro público de la propiedad. De tal manera que imagínate que ese trabajador tuviera deudas, tuviera acreedores, y los acreedores consultan registro público. Se van sobre esa casa. Por supuesto. Y si el trabajador se muere, ni hablar. Y entonces, si el trabajador se muere, ¿quiénes son sus beneficiarios, herederos? ¿Hay testamento o no hay testamento? Pero aunque no haya testamento, en todo caso sería su familia, nunca el que le compró. Claro, efectivamente. Él tendría que hacer valer en un tribunal diciendo, yo le compré al hoy muertito en un contrato privado, aquí está, y lo quiero hacer valer. Y ya se metieron a un tema de carácter judicial, demandas, juicios, tribunales. No es lo mejor. Muy bien. Hanna, nos mandan de cabina más información. Así es, vamos a hacer otra pequeña pausa aquí en la plática para ir a escuchar la entrevista de Edgar Rodríguez, director de operaciones de Fibra Shop. Fibras. Vamos a las fibras. Fibra Shop está en un buen momento, a pesar de la situación financiera de principios de año. La empresa cerrará el 2017 con crecimiento, con la puesta en marcha de más centros comerciales y la búsqueda constante de oportunidades de inversión, aseguró Edgar Rodríguez, director de operaciones de la compañía. Seguimos remodelando y ampliando los centros comerciales que actualmente conforman el portafolio de Fibra Shop. Entonces seguimos ahora sí que muy dinámicos, trabajando y haciendo que esto vaya creciendo. De aquí a fin de año, la apertura del centro comercial de Querétaro, una primera etapa de ampliación que es la de Hermosillo, es para terminarla a finales de este año, y a principios del año que entra es la apertura del centro comercial de Tlalnepantla. También dijo que una muestra de la solidez de este fideicomiso son las diversas calificaciones positivas que ha tenido de diversas agencias,
lo que da certidumbre a sus inversionistas, para que puedan ofrecer nuevos conceptos como Espacio Latino en conjunto con Grupo FRED. La inversión por parte de FibraShop para lo que es en Plaza Coculcán, estamos hablando de 180 millones de pesos aproximadamente, y en el caso de Grupo FRED, que es todo un proyecto además de lo que es el Espacio Latino, es más locales comerciales, más opciones de arrendatarios, y están hablando de más o menos 2.000 millones de pesos. Este concepto de centro comercial es para responder a las nuevas necesidades de los visitantes de los centros comerciales, así como para impulsar al turismo que cada vez se consolida como uno de los sectores más fuertes de la economía nacional. Tenemos dos de los polos donde más afluencia se tiene. La primera, es Cancún, y en segundo punto están Los Cabos. Entonces, por eso nos estamos orientando en estas dos ubicaciones, precisamente para reforzar y darle también mucho más opciones al turismo que llega a estos dos puntos. Entonces, pues es dotarlos de lo que es la cultura mexicana y todo lo que es en particular la cultura latinoamericana. Esto que queremos de alguna manera exacerbar, que conozcan, que vean y que encuentren opciones diferentes, y que sabemos que también lo están pidiendo fuera de lo que hay en sus países. Informó para Centro Urbano Radio, Diego Rodríguez. El portal de Centro Urbano, ¿qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. Descubre esto y más en centrourbano.com. ¿Sabías que en México la mayoría de los habitantes no tiene más que la secundaria? Construyendo México Crecemos, IAP, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Conviértete en socio construyendo, y con una aportación mensual tú puedes unirte en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 6364-1736 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. Estamos de vuelta en Centro Urbano Radio, los invitamos a que entren en nuestras redes sociales. Por supuesto, ya saben que pueden ver este programa y los programas anteriores para cualquier consulta. Ya saben los temas de que hablamos: vivienda, ciudad, desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario, hipotecas. Hoy estamos hablando de temas legales, y para eso tenemos al mejor invitado que podemos tener en el país, al notario José Antonio Manzanero, que es presidente del Colegio Nacional del Notariado, platicando de todos estos temas, ¿no? La importancia de que tengamos en orden nuestros papeles. Insisto, aquí estamos en una audiencia que en teoría suponemos que estamos hablando entre gente relacionada con la arquitectura, con la construcción, con el desarrollo inmobiliario, para quienes debiera ser fundamental la chamba del notario, porque desde que se compra un suelo, hay veces que la gente está viendo un terreno, y por ejemplo, a mí me tocó ver un caso donde la gente veía un terreno baldío, pero en realidad ese terreno baldío era parte de una copropiedad, que alguna vez los abuelos habían dividido en dos partes, y sin hacer nada legal, dividieron en dos partes, y un pedazo era una casa de un hijo, otro pedazo era la casa de otro hijo, y ahora a la hora de vender una mitad, ya se empezaba a hacer complejo. Se hace complejo porque no se puede hacer libremente, aunque sean mis bienes, lo que yo quiera. Sí, claro. Hay un régimen normativo de derecho urbano, administrativo, de usos de suelo, de muchas cosas. Y en eso los notarios tenemos además una intervención que viene a ser, así la califico yo, de una responsabilidad social, porque mucha gente que no puede estructurar en su momento, desde hace más de 14 años aquí en la Ciudad de México, hemos establecido programas de jornada notarial, que hasta el año pasado eran eso, un programa que se auspiciaba por el gobierno de la ciudad, en unión de la Dirección General de Regularización Territorial y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Hoy eso está incorporado ya en ley, en el Código Fiscal. Sin embargo, es muy importante porque de esta manera se logra regularizar propiedades con descuentos que pueden ser desde un 10 hasta un 80% en impuestos y derechos, y de honorarios cuando menos un descuento del 30%.
Entonces, en esa faceta también el notario somos responsables, tenemos una labor social, no solo en septiembre, mes del testamento, también en regularización de escrituración a bajo costo en temas sensibles, que es la regularización de mi vivienda o un trámite sucesorio, que se murieron los abuelos, los papás y no hemos hecho nada. Y parte del tema es un tema de difusión, por eso nos interesaba tanto tocar el tema del notariado con ustedes, porque a veces a todos se nos olvida. Hay veces que decimos, si somos arquitectos, ¿qué tenemos que ver? Pues claro que tenemos que ver. Si somos hipotecarios, ¿qué tenemos que ver? Pues fundamental que tenemos que ver. Hoy leía en algunos de los periódicos, no recuerdo si era en Reforma, una nota de que había una cantidad impresionante de viviendas sin escrituración en la Ciudad de México. Es una nota, sí, que aparece hoy en Reforma, efectivamente, una parte la da el vocero del Colegio de la Ciudad de México, Marco Antonio Espinosa Roming. En nota toman una referencia de una entrevista hecha a un servidor, donde decimos eso, que la gente destaque y entienda la importancia que representa el tener su propiedad escriturada. El porcentaje, a pesar de que se ha avanzado muchísimo, queda mucho trabajo por hacer y son esas cifras las que aparecen, efectivamente. Mucho del tema es la escrituración y otro del tema es, incluso previo a la escrituración, la regularización de los suelos. Porque hay muchas viviendas, por ejemplo, yo quiero pensar que en Texcoco, a ser un caso cuando de buenas a primeras se ponen a regularizar una sola de terrenos que alguna vez se hicieron zona urbana, cuando no lo eran. O yo me acuerdo, por ejemplo, que en Valle de Bravo, que alguna vez hace como 10 años decidieron volverlo a hacer un proceso de escrituración, ya ni me acuerdo por qué, pero a todos los propietarios los hicieron volver a escriturar porque hicieron un cambio en el régimen, no sé si fiscal, de propiedad, que tenía que ver con el tema ejidal, no me acuerdo. Pero el caso es que hay muchos temas que van desde antes de la venta de las casas, sino con el tema de la regularización de los suelos, ¿no? Así es, el uso, su destino, su aprovechamiento, e inclusive tenemos ya desde el año pasado una nueva ley federal de desarrollo urbano que vale la pena tener en consideración para saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer, a qué me debo de enfrentar, qué debo de vigilar en cada caso de escrituración. Porque hay de todo. Buena parte del tema que ha pasado en las ciudades grandes es que las manchas urbanas han crecido sobre terreno que alguna vez era terreno de cultivo. Uh-huh. En este caso estamos hablando de suelo ejidal que se convirtió en suelo urbano. Es correcto. Eso también evidentemente es un trámite que tiene que pasar en alguna parte con los notarios. Tarde que temprano hay procesos de expropiación, de regularización, de afectación, de incorporar, sacarlos del Registro Nacional Agrario para pasarlos a un registro de régimen de propiedad individual, empadronamiento y muchas cosas, efectivamente. Por ejemplo, todo lo que hacemos con notario en términos de propiedades es porque queremos verlo inscrito en el registro público de la propiedad. Así es, siendo esta la institución encargada de dar publicidad a los actos que así lo requieren en términos de ley para que sean conocidos y oponibles de todo mundo. ¿Qué otro tipo de registros hay? Tenemos registro agrario nacional, tenemos registros de actos de voluntad anticipada, tenemos registro nacional de poderes, registro nacional de testamentos, que es importante, a cargo de la Secretaría de Gobernación, donde cuando ante cualquier notario del país se otorga un testamento, este informa a su autoridad local, llámala archivo de notarías, registro público. Y este a su vez está conectado con el RENAT, con el Registro Nacional de Testamentos. ¿Por qué es importante? Porque el día de mañana que una persona falte, ¿verdad?, se tiene que averiguar si el testamento que exhibe al notario que lleva a cabo el trámite es el último otorgado. Sí, claro. En materia jurídica es reconocido en prácticamente todos los estados que el último testamento perfecto deroga a todos los anteriores. De tal suerte que además, si yo tengo un testamento en Guadalajara, Jalisco, este surte efectos también aquí. Esto es, prevalece y vale sobre cualquier testamento. ¿Por qué? Porque somos una federación y con base al artículo 121 constitucional, lo que pasa en una entidad tiene validez en otra. Y era lo que afortunadamente hoy ya está resuelto y está tramitado y nos da mucha claridad, mucha seguridad para una transmisión. Imagínate cuántos Juan Hernández Pérez no existen en el país y que hayan hecho testamento. Pero si era un testamento, se define cuál es el bueno acorde a toda esa información que nos brinda el RENAT. Y antes de entrar al aire platicábamos de todos los avances tecnológicos y de cómo la tecnología nos está cambiando la vida. Obviamente estamos hablando de que el notariado debe haber cambiado mucho, igual que ha cambiado las licencias de manejar, de que antes era en un papel, que seguramente estaba en un registro que estaba archivado en papel en algún lugar. Uh-huh. Igual yo imagino que todo lo que tiene que ver con estos registros públicos de la propiedad ya ha cambiado mucho, ¿no? Ya la tecnología también ha de haber llegado ahí. Afortunadamente, y se refleja en ámbitos de carácter local y también federales. Con un comentario en lo particular, no en todo el país hay internet, no en todo el país existen instituciones de bancos, y lo voy a referir únicamente al tema de tributación federal.
Los notarios, cuando otorgamos e intervenimos en actividades vulnerables, en ajenaciones de inmuebles, transmisiones, derechos sobre inmuebles, tenemos que reportar, retener impuestos, avisar. Y para eso están esas herramientas. A veces no tenemos en todos los municipios del país la herramienta o el vehículo para que esto llegue. Pero yo estoy cierto que conforme avancen los tiempos, esto va y llegó para quedarse. Yo digo, es como Liverpool, es parte de nuestra vida. No, bueno, por supuesto. Ya no se fue. Por supuesto. Ahora, por ejemplo, todavía hay cosas donde ya podemos acceder directamente en lo personal a través de Internet. ¿Temas de notariado se puede? ¿Se puede hacer algo? ¿Yo puedo entrar a una notaría y tener alguna consulta? ¿Esto cómo ha avanzado? No, tú puedes tener el acceso a la información de qué notario es, dónde está, su ubicación, su dirección de correo electrónico, su sitio de Internet. Puedes interactuar a través de los notarios en los particulares que tengan esta herramienta. No todos lo tienen. Te decía que más o menos sabemos 4,100 en todo el país notarios, y miembros del Colegio Nacional más o menos como 3,400. De tal suerte que sí existe un directorio muy numeroso, muy importante de notarios certificados, porque fíjate, nuestro colegio lo que busca constantemente es la actualización, la certificación, el que el notario esté al día, porque la gente que acude con un notario está poniendo en juego su patrimonio, su confianza con este. Tenemos que garantizar al público usuario que quien lo atienda esté al día en reformas, en situaciones, en obligaciones legales. Y normalmente te puedo decir que como las obligaciones fiscales federales prácticamente tienen que cumplir a través de Internet, todos tenemos que estar ahí subidos. Sí, por supuesto. Naturalmente. Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Porque así como hay notarios en todos lados, no es lo mismo estar aquí en la colonia Condesa que estar en un notario en un municipio alejado. ¿Ellos cómo se vinculan? ¿Cómo es la vida en un municipio alejado? Todos los municipios del país pues, no tienen notarías. No todos. ¿Qué pasa en esos casos? Que en esos casos siempre, al menos en entidades del país, existe el criterio de decir, va a haber tantos notarios en función del número de habitantes. Y cuando el jefe del Ejecutivo local asigna notarías, procura, claro, muchas veces el notario busca la concentración de la capital, ahí hay trabajo. Pero normalmente sé que a lo largo de los municipios que forman una entidad, también existen notariados en varios municipios clave para que la gente se acerque. Claro, a veces es un problema geográfico. No es igual el que tengamos poquitos notarios en Tlaxcala, en Colima, imagínate Tamaulipas, lo extenso y largo del estado, sí, claro, Veracruz. Claro. En Veracruz el notario de Alvarado seguro ni conoce al de Poza Rica. Sí, porque en una misma entidad. Es verdaderamente grande. Claro, y ante ello, pues lo que se busca es que exista una distribución más o menos razonable, geográfica, de instalación de notarios. Pero digamos que todo el país está cubierto, las notarías cubren todo el país. En todo el país. Y en todos lugares, por ejemplo, en un municipio muy alejado, también tienen acceso a lo mismo, a escriturar sus propiedades. O sea, naturalmente. Funciona igual. Igual. O sea, no hay, en estos tiempos de que en algunas cosas hay usos y costumbres, el notariado, ahí no son usos y costumbres, es legalidad. Es legalidad, es decir, con lo que establece la ley, insisto, con dos campos que tenemos que atender, el campo local y el campo federal. Y te pongo un ejemplo, si tú constituyes una sociedad anónima y tiene su domicilio en Cancún, Quintana Roo, que en Tijuana, Baja California, le aplica la misma ley, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si yo escrituré un inmueble en Tijuana y uno en Cancún, pagaré los impuestos locales de cada entidad, pero los federales, Ley de Impuestos a la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, se aplican exactamente igual allá que aquí. Ahora, en materia inmobiliaria. Antes de que se nos acabe el tiempo, temas para consultoría con ustedes. Llega uno a cualquier notaría, en el caso de la Ciudad de México va a la oficina del Colegio de la Ciudad de México. ¿Cómo funciona? Si tú quieres una consulta, tienes el siguiente mecanismo. Puedes ir martes, miércoles o jueves a Río Tigre 63, te dan una ficha y te va a atender un notario. Esa es la regla, no un abogado de notaría, un notario. Ahí estamos de guardia permanente, martes, miércoles y jueves de cada semana. Si tú, por ejemplo, dices, yo vivo en Iztapalapa y quiero ver a un notario de Iztapalapa, tú puedes entrar al sitio del Colegio de la Ciudad de México y vas a buscar por delegación notarios. Tienes el nombre, tienes esto, haz tu cita y te va a atender ese notario. Naturalmente hay demarcaciones territoriales o delegaciones donde hay mayor concentración de notarios. Delegación Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón, qué sé yo. Pero tú puedes acudir a la que tú quieras. Y tienes ese mecanismo. Algo parecido sucede en provincia, en los estados. Yo estoy en Guadalajara, Jalisco, pero quiero un notario en Sayula.
Bueno, pues puedo ver qué notario está en qué municipio para poder acudir ahí. Sin embargo, por ejemplo, si yo estoy en la Ciudad de México y tengo una propiedad en Oaxaca, la consulta se puede hacer aquí con el notario de aquí. La puedes hacer aquí y te va a decir, yo le puedo explicar el tema federal, el tema en el cual acuda con un colega de Oaxaca. Pero sin embargo hay la ventaja de que ustedes, porque si bien decías, uno vería como un enorme problema de que cada entidad tiene su propia regulación, pero a fin de cuentas ustedes conocen la regulación que pasa en el resto de los estados. Y más o menos. Más ¿no? o menos, y además con un buen olfato, porque no creas que es algo totalmente o cabalmente distinto. Pero es empírico, tienen una claridad de qué es lo que puede pasar. Naturalmente. ¿No? Ya sabes dónde puede estar el tema. Y hay elementos generales. Sí, ya puedes decir, mira, aquí donde seguramente puede haber diferencias en esta parte. Y déjame robarte un minuto más. Si tú tienes un departamento en Acapulco y yo soy notario de la Ciudad de México, yo puedo escriturar tu departamento en Acapulco. ¿Ah, sí? Siempre y cuando la firma del instrumento tenga lugar en mi plaza. Y yo me encargaré de pagar impuestos, tramitar cosas, registrar en aquella entidad. Pero es perfectamente válido, es legal que yo te escriture tu casa de Acapulco. ¿Cuánto cuesta abrir una empresa? En función del capital social que ésta tenga, el número de apoderados, el domicilio social que tenga, porque las empresas mercantiles y o civiles, personas morales, se registran en el domicilio social y en el registro de este domicilio social. Una austerita, por ejemplo, para un grupo de Pensemos arquitectos. de 8 o 9 mil pesos hacia arriba según capital social. Ajá. Digamos que para toda la gente que está pensando en profesionalizarse, en hacer su empresa, con menos de 10 mil pesos puede tener... Puede constituir una sociedad según el capital que tenga, dependiendo del domicilio. Y muchas veces hay requerimientos de decir, oye, yo no puedo nacer con 10 mil pesos de capital. Necesito un capital porque voy a entrar a concursos, a licitaciones de 500 mil pesos. Voy a pedir un crédito. Claro, para pedir un crédito te van a decir qué capital tienes. Y perdón que mencione esto, pero ¿qué emprendedor no tiene 10 mil pesos para crear su negocio? No. Pareciera paradójico el tema. Y sin embargo, si no los tiene que entender qué es lo que va a necesitar. Y por ejemplo, en el caso inmobiliario, si van a necesitar pedir un crédito puente para hacer sus viviendas, tiene que tener un capital y ahí es donde el notario les puede ayudar a decirles Claro, que qué tan lógico es respalde, el que le capital. diga qué debe de hacer, efectivamente. No se trata de tener un acta, se trata de tener un acta que responda a lo que puede necesitar la empresa, ¿no? Sí, y que se adapte a sus necesidades. Es como un traje a la medida. ¿Qué necesito? ¿Qué forma de organización? ¿Qué forma de vigilancia? ¿Qué voy a pactar en mis estatutos sociales? ¿Qué quiero hacer? El notario es el profesional que le va a explicar qué tipo de empresa le corresponde, qué pactos pueden adoptarse, qué forma de organización, qué forma de vigilancia, cómo distribuir el capital social, qué tiene que hacer con la Secretaría de Hacienda, con Registro Federal de Contribuyentes. Vamos, es hasta una actividad vulnerable. No, bien delicado. Últimamente nosotros hemos visto que para un concurso nos piden, a ver, ¿cómo está tu objeto social? Y si el objeto social no se parece, te lo pueden votar. Nosotros ya nos lo han votado. Sí, si un objeto social, que es la finalidad de una persona moral, no refleja lo que a lo que se va a dedicar, que es distinto al tema de la capacidad de la persona moral. Claro. A veces lo confundimos en la jerga diaria, pero una sociedad, por ejemplo, nunca se constituye para ser obligada solidaria de otra o para constituir garantías a favor de un tercero. La sociedad se constituye para construir, para desarrollar, para importar, para mejorar. Y entonces hay que distinguir muy precisamente lo que significa y representa el objeto o finalidad social y lo que es la capacidad de la persona moral. ¿Cuál será el trámite más común que se hace en una notaría? Híjole, yo te podría decir que hoy por hoy pareciera ser el trámite inmobiliario. La compra-venta de inmuebles, las donaciones, las adjudicaciones por herencia, las adjudicaciones por remate, cuando una persona no pague y pierde una propiedad por un procedimiento judicial. Hay de todo. En un día yo hoy, por ejemplo, tendría 3 personas en mi oficina, de las cuales una fue un poder, una creación de una sociedad y una aceptación de herencia. Muere el padre de esta persona y le voy a tramitar el procedimiento sucesorio. No vi ninguna compra-venta, pero mañana tengo 2 firmas de compraventas y 2 clientes con consultas de compraventas. ¿Y dónde consideras que está el mayor rezago? ¿Dónde consideras que debería estar tu carga de trabajo? Y no está. Que hoy por hoy, y algo que tradicionalmente hemos tenido los notarios, es intervenir en las transmisiones inmobiliarias. Y quizá por la situación que hay en el país, el que la gente no se quiera comprometer a un proyecto, a un compromiso a largo plazo, no hay tanto trabajo en esta materia como en otros años sí lo ha habido.
Muy bien, pues amigo José Antonio Manzanero, presidente del Colegio Nacional del Notariado, muchas gracias por el tiempo. Gracias. Esperamos tenerte aquí, por supuesto, lo que ustedes quieran, nosotros estamos en la mejor disposición para hacer llegar las dudas que tengan a los notarios para poderlas contestar. En verdad es algo muy importante, eso es algo que ojalá los arquitectos nos metamos mucho a fondo, porque no es nuestro fuerte la parte legal, pero el notariado en verdad que puede ser un gran consultor y es un gran aliado para trabajar en esta industria tan importante. Hanna, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a nuestro invitado, gracias por su tiempo y a todos Gracias, por escucharnos nuevamente. Pues ya están, amigos, martes de Centro Urbano Radio, nos escuchamos el próximo martes 5 p.m. Saludos. Escúchanos todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Síguenos también en Twitter para estar en contacto, @Centro Urbano. Desde la casa con Centro Urbano. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com